Bueno, vamos a hacer un repaso. Estamos llegando a la última clase de Enséñame a hacer tu voluntad y han llegado, éramos muy poquito al principio, pero han llegado ahora, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver un repaso ahí. La voluntad de Dios para con nosotros es, y esto es lo que en la Biblia está claramente especificado, ¿no? Como, y con la frase, la voluntad de Dios, así que no hay ninguna excusa. Y entonces estuvimos viendo, bueno, pero esto se fue a lo último. Dejar, ya lo llevo. Bueno, vimos que la voluntad de Dios es agradar al Señor, y ahí está el pasaje que hablaba de eso. Tuvimos toda una clase para hablar acerca de esto y cómo Dios quiere que le agrademos. Que la voluntad de Dios es aportar para un sueño. Habla de dar. Que la voluntad de Dios es aguantar el sufrimiento. Que la voluntad de Dios es acercarse a lo santo y apartarse de lo sucio. Que la voluntad de Dios para con nosotros es acatar para silenciar, es decir, obedecer para hacer callar. Que la voluntad de Dios es alegrarse con la salvación, la propia y salvando otras personas, y con la salvación de todos. Esto fue lo que vimos en el último jueves. Y hoy vamos a ver que la voluntad de Dios es agradecer las situaciones, ¿no? Y este principio está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Y ahí de manera bien clara dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Dad gracias en todo. Y ese en nos posiciona frente a las situaciones. Es decir, en cada situación nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y este principio, esto que estamos estudiando acerca de la voluntad de Dios, he decidido ponerlo al final, porque entendía que si uno agrada al Señor, aguanta el sufrimiento, aparta para Él, se deja lo sucio, se aparta para lo santo. Si uno va cumpliendo todas estas cosas, en definitiva, si uno va haciendo la voluntad de Dios, debería entender con todas las cosas que le pase, que debería dar gracias a Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo doy gracias a Dios? Y bueno, si te fijas en la Biblia, ahí está la historia de Job, ¿no? Un hombre que en un solo día, minuto tras minuto, va perdiendo todo lo que tiene. Pierde todo su dinero, pierde la gente que trabaja para él, mueren todos, salvándose algunos, y mueren todos sus hijos. Y toda esta situación le pasa en un solo día. Ahora él se arrodilla y da gracias a Dios. Dice: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después en el capítulo 2, versículo 10, dice: recibiremos el bien y el mal, no lo recibiremos. Se está hablando, y otra vez da, de alguna manera en su alabanza, da gracias a Dios. Ahora vos estás viviendo una situación que te saca de lo normal y es una situación que te aflige. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, es igual que Job, ¿no? Arrodillarte y decir: bueno, Dios, te adoro, te alabo por todo lo que haces conmigo. Una hermana me decía que el Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, no me faltará. Está diciendo que nada me faltará. Y ella me decía: nada me faltará. Eso significa que no me va a faltar salud, y no me va a faltar tampoco enfermedad, no me va a faltar comida, no me va a faltar hambre. O sea, no me va a faltar nada de lo que la vida tiene para mí. Y esa es una de las mejores interpretaciones, ¿no? Porque entonces yo te digo, ¿cómo tenés que hacer? Bueno, tenés que adorar como Job. Y ahí se termina toda la explicación de esta clase. Pero para que Job
cuando Job se arrodilla y adora a Dios, todavía le quedan preguntas y ¿por qué? ¿No? Y me pasa igual, ¿no? Y entonces es en este caso donde el por qué o el para qué cobra más sentido que el cómo, porque el cómo es tan difícil si no entiendo algo. Y al final de toda la historia, Job entiende lo que Dios quiere explicarle, que Él está en el control. Da gracias porque estoy en el control. Y entonces al final él va entendiendo todo aquello. Entonces nosotros deberíamos entender más o resolver la pregunta ¿para qué o por qué tengo que dar gracias en todo? Porque el cómo, aunque resulta sencillo en la explicación, es muy difícil de lograr. Quizás si entendemos algo de lo que Job, de las dudas de Job o de la historia de Job. Job en el capítulo 2, versículo 10 dice, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Ahora es interesante esto del bien y del mal de parte de Dios. Otros pasajes en los profetas hablan de eso. ¿Cómo se puede entender el mal de Dios? Porque el bien que venga de Dios es fácil de entender, ¿no? Todo lo bueno, todo lo perfecto desciende del Padre de las luces, viene de Dios. Ahora, cuando uno encasilla lo malo, ahí está el tema. ¿Cómo puedo entender eso? Que algo malo salga de Dios. Ahora, no es malo desde lo moral, cuando está hablando en este sentido. No está hablando porque de Dios no puede salir nada malo. Entonces, ¿de qué es malo? Es malo desde lo práctico. Es decir, cuando nosotros no le encontramos un sentido práctico a lo que nos está pasando, entonces decimos, bueno, es malo. Generalmente cuando algo nos saca de la monotonía, de lo normal, de lo habitual, y algo nos saca una situación de ahí, decimos, es malo. Pero tenemos que entender que esto que es malo desde lo práctico no lo es, no conforma a un mal moral. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté, ahora no dice que es malo, sino que no llega a ser bueno desde lo práctico, pero no era moralmente malo que él estuviera solo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Por eso hizo las mujeres, bien. Pero si no, el hombre hubiera vivido eternamente, solo, bien, hubiera disfrutado de todas las cosas, pero no era práctico porque no habría más personas, o Dios podía hacer más personas sin necesidad de reproducirse, pero ya había hecho una serie y una forma de hacerlo, mostrándolo con los animales, haciendo las parejas, y entonces ya no era práctico que el hombre estuviera solo. Y entonces, desde ese punto de vista, no era bueno, porque no era práctico. Ahora, ¿quién puede decir que algo es bueno o malo? ¿Ves? Cuando estás obedeciendo a Dios, lo que quiero enseñarte es que todo es bueno. Y vos decís, ¿salud? Sí. ¿Enfermedad? Sí. ¿Pobreza? Sí. ¿Riqueza? Sí. O sea, todo es bueno, porque estás obedeciendo a Dios. Y tenés que entenderlo ahí, ¿no? Porque si vos lo encasillás o lo separás, es cuando te perdés. Un hombre, por ejemplo, había un hombre, un anciano, que vivía en el campo, él era viudo, y tenía un hijo. Habían cosechado, pero vino una gran sequía, y entonces habían perdido todos los frutos, y la gente del pueblo vino hasta este hombre, un viejo creyente, y le dijo, qué malo lo que te pasó, porque todo lo que sembraste se secó. Y el anciano dijo, ¿quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? Solo Dios sabe. Ahora su hijo había salido al campo y cruzó las laderas y encontró un potrillo salvaje al que amarró y lo trajo a su casa. Y ahora tenía un potro de pura sangre, precioso caballo,
y era todavía más rico que todo lo que él había perdido en la cosecha. Y la gente del pueblo dijo, qué bueno lo que te pasó, porque a partir de que perdiste eso, tu hijo salió a buscar otra forma de ganancia y la encontró. Y el anciano dijo, ¿quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? Solo Dios puede decir qué es bueno y qué es malo. Y el joven muchacho, tratando de domar el potro salvaje, se cae, se quiebra la pierna y ya no puede seguir trabajando. Entonces la gente del pueblo vino al anciano y le dijo, ¿qué le dijo? Qué malo lo que te pasó. Porque sos viudo, tenés un solo hijo y para colmo el que puede trabajar se quebró la pierna y ahora ya no puede. Qué malo lo que te pasó. ¿Ves? Ese es el concepto de la gente entendiendo qué es malo y qué es bueno. Y el anciano dijo como siempre, solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vino en ese tiempo la guerra civil y los sargentos y los generales empezaron a mandar gente por todo, emisarios por todos los pueblos, convocando a los jóvenes para la guerra. Y llegaron al pueblo del anciano. Y cuando llegaron a cada casa y golpeaban y se iban llevando los jóvenes que estaban aptos para la guerra. Cuando llegaron a la casa del anciano, a ver el muchacho acostado con la pierna levantada porque estaba ahí, se había quebrado, no lo llevaron. Y entonces la gente del pueblo vino y dijo, ¿qué dijo? Qué bueno lo que te pasó. Porque no hay una casa en donde no falte un muchacho, solo en tu casa es la que sigue tu hijo. Y te quedaste con tu hijo. Gracias a lo que te pasó. ¿Ves? La gente va cambiando. Antes dijo que era malo, pero ahora dicen que era bueno. Y el anciano dijo, solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y una mañana el potro salvaje que tenían, olfateando en el aire alguna tropilla lejana, saltó la cerca y se fue. Y la gente del pueblo dijo, qué malo lo que te pasó. La única ganancia que tenías, el único dinero que iba a entrar en tu casa, se te fue por el campo y ya no tenés nada. Y el anciano dijo, ¿quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? Pasaron 3 días y en una tarde aquel potro salvaje, como era un líder de manada, trajo consigo 15 caballos más. Y el anciano cerró la cerca y la gente del pueblo dijo, ¿quién sabe? Perdón. ¿Qué dijo la gente del pueblo? ¿No habían dicho que era malo? Qué bueno lo que te pasó porque es tu caballo que se fue, ahora trajo otros 15 caballos y sos la persona más rica del pueblo. Y el anciano que no tenía nada y que ahora tenía más que todo, dijo lo mismo que siempre. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y la verdad que cuando uno está con Dios, pase lo que pase, siempre es bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si estás enfermo, es bueno. Si estás pobre, es bueno. Si estás en una crisis, es bueno. Si hay problemas, es bueno. Y si no lo hay, es bueno. Porque si estás obedeciendo a Dios, solo Dios sabe lo que es bueno. Ahí en el Génesis nadie le había dicho al hombre otra cosa, que era malo tomar del fruto prohibido, y ellos lo tomaron. Ahora después ellos empezaron a hacer conjeturas, ¿no? Ellos dijeron, no es bueno que estemos desnudos, ya habían pecado. No es bueno que Dios nos vea así, y Dios le dice, ¿quién les dijo eso? ¿Ves que nosotros hemos evaluado la vida de nuestra propia perspectiva y no a la manera de Dios? Por eso cuando entendemos que estamos viviendo para Dios, todas las circunstancias nos ayudan a bien. Y no importa cómo las veas antes o cómo las vean tus amigos o tus vecinos, es bueno. Porque si lees la historia de Habacuc y él va quejándose al principio, al terminar, al finalizar, sin nada, de nada, después de una invasión, se goza en el Señor y dice, qué bueno, qué bueno. Gozarme en la salvación, qué bueno, porque Dios está en el control.
Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que todo nos ayuda bien y que ser agradecidos en las situaciones es una disposición del cristiano. Un cristiano es un ser agradecido. Un cristiano es un ser agradecido. ¿Qué es una credencial del cristiano? Es agradecido. Y responde a un corazón inundado de gracia. Es como en el Salmo 23 cuando dice, mi copa está rebosando, es decir, estoy rebalsando. Y esa es la expresión normal de que tendría que ser un cristiano. Vamos a ver en Primera Tesalonicenses, o en Segunda Tesalonicenses. Uy, quedó chiquito, quedó muy lejos. Ahí está, quedó muy chiquito. En la compu era grande, pero ahí es chiquito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué o para qué debemos dar gracias a Dios? Porque entendiendo este para qué vamos a después hacer que el cómo sea más fácil. Y entonces en este pasaje vamos a ir viendo las palabras, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, ¿no? Bueno, la primera razón es para marcar un contraste, es decir, una diferencia. El cristiano debe ser agradecido para marcar un contraste. Por eso dice, pero nosotros. Por eso dice la primera frase, pero nosotros. Es decir, que tenemos que marcar la diferencia con otros que no han sido agradecidos. Y esa es una razón por la que el cristiano tiene que ser agradecido. Tiene que marcar un contraste, una diferencia. ¿Una diferencia con quién? Y bueno, con el hombre natural, ¿no? ¿Cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 10? Ese habla de la voluntad de Dios, pero no tiene que ver con el versículo. Desde el versículo 18 va a hablar de la culpabilidad del hombre. Y entonces dice así, desde el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando del hombre natural. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros los creyentes, si usted tiene a Cristo en el corazón, no puede ser igual que un hombre que no tiene a Dios en el corazón. Que aún entendiendo en la naturaleza y en la creación que hay un Dios poderoso, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces, pero nosotros tenemos que ser agradecidos, porque para marcar un contraste con el hombre natural. El hombre, cuando dice natural, estoy diciendo a alguien que no tiene a Dios, alguien que no porta el Espíritu de Dios. También tenemos que marcar un contraste con un pueblo que no fue agradecido, ¿no? Lucas capítulo 17, tenés la historia de los leprosos, ¿te acordás? Lucas capítulo 17. Desde el versículo 11 tenés la historia de los leprosos. Y ahí había sanado a 10 leprosos. Entonces el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Está explicando que hay un pueblo y justamente está remarcando que no era judío el que se volvió. Y esta es la única persona en la Biblia, en todos los evangelios y de todo, después de todo lo que el Señor había hecho, sanando enfermos, dando la vista a los ciegos, resucitando muertos, levantando los paralíticos, no hay ninguna persona que, aparte de esta, que le haya dicho gracias. Quizás la mujer que derramó el perfume sin palabras sea la expresión más cercana a la gratitud. Pero alguien que con su voz haya dicho, este es el único caso, fíjate de todo lo que Jesús hizo, que alguien volvió y le dijo gracias. Entonces, si somos un pueblo y el pueblo de Dios, tenemos que marcar un contraste con el hombre natural, con el pueblo que no dio gracias. Tenemos que ser un pueblo agradecido, uno que siempre está volviendo. Uno que cuando avanza se da cuenta, Señor, estoy bendecido, vuelvo, gracias. Gracias, todos los días tengo razones para volver. Arrodillarme a sus pies y decir gracias, gracias. Tantas bendiciones. Tenemos que marcar un contraste con un pueblo que fue desagradecido. Tenemos que marcar un contraste también con falsos hermanos, que infiltrados en la congregación, infiltrados en la familia, son personas desagradecidas, personas que siempre están contando lo que le faltan. Y sus oraciones son tan egoístas que es todo, pide porque le faltan cosas y no ve las bendiciones que tiene. Pero dice la Biblia, detente y considera las maravillas de Dios. Mirá todo lo que Dios ha hecho. Te levantaste, pudiste caminar, respirar, tenés tantas razones para dar gracias. Comiste hoy, te estás abrigado. Da gracias a Dios. Pero a veces no es así, ¿no? Y creo que hasta nosotros como argentinos somos así, no somos personas agradecidas, ¿no? Esperamos como el pueblo judío a estar recontra mil llenos para recién decir gracias. Felipe le decía a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, colmame todo y después puedo decirte gracias. Una vez viajé con Quique, ¿te acordás, Quique? ¿Estás despierto? ¿Hasta ahora sí? Íbamos a San Justo y le cebé un mate, yo le llevaba mate a él íbamos en la camioneta y él me dijo gracias en el primer mate. ¿Qué quiere decir? Que no quiere más, ¿no es cierto? Y yo tomé mate todo el viaje, esto es casi 2 horas, 1 hora y media, y él no me decía nada, yo tomaba solo y cuando llegamos a San Justo se bajó enojado y me dice, no me diste más que un solo mate. Pero si me dijiste gracias, porque soy agradecido, te dije gracias. Pero la verdad es que nosotros decimos gracias cuando no queremos más. Cuando estamos hartos decimos gracias ahí recién. Y yo no había conocido una persona agradecida. Pero la verdad es que un cristiano está diciendo gracias continuamente, gracias, gracias, gracias. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acciones de gracia. Un escritor dice, el que entra agradecido sale bendecido. Es que si ya entras agradeciendo, vas a salir repleto. Gracias. Una vez un hombre rico tuvo en su familia mellizos. Así que tenía 2 herederos a los que enseñarle acerca de la propiedad y demás, y cuando van creciendo los chicos no entienden y malgastan todos. Esta era la persona más rica del mundo. Ahora él los llevó al campo y le dijo, miren las hormigas cómo trabajan. Y los ejemplos que él le daba a los muchachos para que trabajen no eran muy gratos para ellos, pero
un día le contó una historia y les dijo, había una vez una sanguijuela que estaba embarazada. Y esta sanguijuela tuvo 2 hijas. Y entonces eran gemelas. Así que las vestía igual a las 2 sanguijelitas, no sé cómo se dice cuando... Las 2 iban de rosado por la vida encima de un animal, chupándole la sangre, por supuesto. Y las crió así, a las 2, y llegó el momento en que estaban por hablar, y cuando iban a decir la primera palabra, claro, papá sanguijuela quería que diga qué palabra, el bebé, la primera palabra, papá. Y la mamá sanguijuela, ¿qué quería que dijera? Mamá. ¿No? Ahora, cuando yo nací era tan feo que mi papá quería que yo dijera mamá. Y mi mamá quería que yo dijera papá, así ninguno me abrazaba. Pero claro, cuando las sanguijuelas pudieron hablar, dijeron una sola palabra. Y se la dijeron a la mamá, dame. Y pasaron los años y seguían creciendo, y las sanguijuelas crecen mucho más que lo que puede retener su propio cuerpo y a una gran velocidad. Y fueron adolescentes y decían, dame. Y fueron adultas y decían, dame, y ya muriendo, y al final de la historia, cuando estaban en el velorio de su mamá, seguían pidiéndole cosas y decían, dame, dame. Proverbios capítulo 30. Quizás ustedes dicen, estoy inventando todo esto, pero no está en la Biblia. Proverbios capítulo 30. Palabras de Agur, versículo 1, hijo de Jaquet, la profecía que dijo el varón Itiel, y a Ucal. Este es un hombre que tenía 2 hijos, seguramente mellizos. Y este hombre rico va a enseñarle un montón de cosas a sus hijos. Y cuando llega al versículo 15, le dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Y creo que a veces nosotros somos así, ¿ves? La diferencia entre el verdadero y el falso está ahí, en lo que pide, y uno que pide y otro que agradece. Y a veces nosotros somos como las hijas de la sanguijuela, ¿no? Estamos con Dios, dame, dame, dame. Y nunca acostumbramos a decir gracias. Lo que este papá le estaba enseñando a sus hijos es que algunas veces le digan gracias, papá. Viejo, ¿querés que te lavemos el auto? ¿Qué hay que hacer en la casa, mamá? ¿Ves? Estaban esperando esa actitud. Ellos solamente pedían porque sabían que su padre era rico. Dios es rico, Dios es poderoso. Lo sabemos, ¿verdad? Y entonces constantemente le estamos pidiendo cosas y pidiendo cosas, aprovechándonos de su riqueza y de su poder. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y está esperando de nosotros un gracias más seguido. Es cuando nos centramos en el amor de Dios y en la esencia de Dios, cuando pensamos en que Él es amor y tiene poder, pero es amor, su esencia es amor. La Biblia no dice Dios es poder, sino Dios es poderoso, es parte de sus cualidades, de sus atributos. Pero cuando habla del amor, habla de su esencia, de lo que Él es intrínsecamente adentro. Es si cortaras una naranja y miraras adentro de Dios como si fuera una naranja, ¿qué encontrarías? Es amor. Y entonces cuando tenés un Dios que es amoroso, y vas a saber que todo lo que te pase, que antes catalogabas de malo, no puede ser otra cosa que bueno, porque Él nos ama. Y ante el problema, la dificultad, la enfermedad, la crisis, no te va a salir otra palabra que gracias. Gracias. Y cuando te torture un aguijón en la carne, vas a entender que
es la gracia de Dios con un propósito. Y ahí descubrí todo lo práctico que tiene. Tenemos que ser agradecidos. Ser cristiano es ser agradecido porque marca un contraste, pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Otra razón más. Un cristiano es agradecido para mostrar una conducta. Esto tiene que ver con la disciplina. Y nuestro pasaje dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Y ahí está la palabra debemos. Nuestro pasaje 2 Tesalonicenses 2:13 es el que estamos siguiendo. Debemos. Ese debemos es el debemos en el griego, es el mismo que usó San Martín, es decir, es el debemos o el deber, del deber ser. ¿Se acuerdan cuando la frase de San Martín, serás lo que debas ser, o si no, no eres nada? Y entonces está diciendo que si no pones en práctica lo que en realidad sos, no llegás a ser. Por ejemplo, alguien estudió arquitectura y se recibió. Y tiene su título en la casa y lo pegó en el comedor. ¿Es un arquitecto, sí o no? ¿Qué le falta? Hacer la casa. Desde el punto de vista del deber ser, no lo es, porque todavía no hizo la casa. Cuando haga la casa, entonces es el arquitecto. Es cuando hace que somos. Por eso San Martín dice, serás lo que debas ser, y si no haces lo que debes ser, no eres ninguna cosa. Se recibe de médico y tiene el título igual. Tiene en la casa, está en su oficina, pero nunca atiende a un enfermo, a un paciente. ¿Es un médico, sí o no? Desde el punto de vista del deber ser, no lo es. Porque nunca atendió a nadie, nunca sanó a nadie, nunca recetó un remedio, nunca vendó unas heridas, no lo es. Es decir, nosotros no vamos a ser cristianos si no somos agradecidos. Porque ahí está, debemos. Es lo que nos hace ser. Si no somos agradecidos, no somos cristianos. Es como una característica. Porque ante tanto regalo de Dios, no podemos vivir de otra manera. Es que cuando uno ha contemplado todo lo que Dios ha dejado y todo lo que Dios nos ha dado, no podemos vivir más que agradecidos. Nuestra vida de servicio es agradecimiento puro. No es por dinero, no es por aprobación humana, no tiene nada que ver de este mundo, no es para el aplauso de nadie, no es para conformar a alguna persona, es para dar gracias. De gracias recibimos, de gracias. Nuestra esclavitud es la recompensa de haber recibido tanto amor. Es un esclavo que vuelve a su dueño después de haber sido liberado, diciendo, quiero servirte, estoy tan agradecido, pero te dejé libre, quiero servirte. Ahora quiero servirte por gratitud. Y esa es la actitud que nosotros nos hace, es el deber ser. Los hombres de Dios vivieron agradecidos. Policarpo fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Él enfrentó en uno de los circos romanos al mismo emperador y al emperador le dijo, niega a Jesús y serás libre. Él dijo, no, ¿cómo podré negar? Me ha hecho tanto bien. Te entrego a los leones, no hay ningún problema. Entonces te entrego a la hoguera y lo quemó. Pero antes, mientras estaba siendo atado y él se entregó como un cordero manso para ser atado, mientras preparaban la hoguera, él dijo, gracias Señor por haber llegado a este momento. El deber ser. Hasta el último instante fue agradecido. ¿Y qué diríamos de otro? Fíjate en Apocalipsis capítulo 2.
Apocalipsis capítulo 2, versículo desde el 12, está escribiendo a la iglesia en Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este hombre Antipas, este creyente de esta iglesia en Pérgamo, enfrentó al juez de turno, quien le pidió que negara su fe, y él dijo, no, ¿cómo podré negar a mi Señor? Y se lo puso en un toro, que era un toro de bronce, ahuecado. Abajo había leña, fuego, imagínate, ¿no? Una olla ahí. Y a él se lo puso adentro y hasta lo último estuvo cantando salmos y agradeciendo a Dios, el deber ser. Y Dios nos ha llamado a esto, es decir, si no somos agradecidos, no podremos ser. John Allen Chow, un americano, en el año pasado, fue a predicar a una isla en Indonesia. Y los indígenas le mataron con lanzas. O sea, hasta el último momento él cantó alabanza. Se encontró su cuerpo y en su Biblia había una flecha. El deber ser. El deber ser. Yo estoy convencido de que si las personas no enfrentan así las obras misioneras, no lograremos nada. Si estamos escondidos y camuflados como espías del Evangelio, no llegaremos a nada. Las personas tendrán que levantarse como soldados y decir, yo soy cristiano. Y predicar el Evangelio de frente y morir. Porque los que mueren son los que abren el camino, son los que cumplen el deber ser. La disciplina es la idea de mostrar una conducta. Bueno, está el pasaje que vimos. El cristiano debe ser agradecido porque tiene que manifestar un carácter, por eso dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, y ahí la palabra es siempre. Es decir, tenemos que manifestar un carácter y eso tiene que ver con el discipulado. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice del versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Esa palabra seguid habla del seguimiento del discipulado, sigan. Hay alguien que va adelante, sigan lo bueno, lo uno para los otros y sigan con el gozo, está siempre gozoso y sigan orando. Y sigan dando gracias, porque el versículo 18 dice, dad gracias en todo. Ahí está hablando del discipulado, de ser siempre, no es una actitud de alguna vez. Yo di gracias aquella vez, ¿te acordás cuando me pasó tal cosa? Es de siempre, seguid. Es discipulado, es el seguimiento. Los discípulos no siguieron a Jesús hasta la casa de Marcos y luego dejaron de seguirle. Seguirle a Jesús era toda la vida seguirlo. Aún cuando estaba en el cielo, lo seguían a Jesús. Estaban siguiendo sus instrucciones, su paso, su vida. Sigan gozándose, sigan dando gracias. Es que cuando estás en problemas, en situaciones difíciles, dar gracias es lo primero que te saca.
Da gracias, eso es lo que te saca del crisol, de la olla donde está siendo probado, porque la salida en una olla está para arriba. Cuando mirás para arriba, empezás a salir. Levantás la cabeza y decís, gracias a Dios, ya saliste. Tu mirada ya salió. Y solo falta que tu cuerpo se eleve con tu alma en ese gracias para que encuentres la salida. Porque Dios dará la prueba y también la salida, y la salida siempre está para arriba, siempre está para arriba. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, siempre. Siempre, si somos discípulos es siempre. Y tenés que hacerlo siempre porque, mirá, vienen tiempos difíciles. Y Pablo le va a hablar a Timoteo en 2 Timoteo. Capítulo 3. Del carácter de los hombres en los postreros días. Dices, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y ahí está la palabra, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es decir, lo que fueron alguna vez, da la idea, dejarán de ser. Es decir, no fueron constantes, no fueron permanentes. Y entonces llegarán a ser todas estas cosas. Entre las características está ingratos, desagradecidos. Desagradecidos. Por eso nosotros tenemos que permanecer en esa gratitud, seguir siempre ser agradecidos. Porque una señal de los postreros tiempos es las personas que serán de corta duración. ¿Vieron las pilas de corta duración? Y están identificadas las que van a durar más, ¿no? Si el conejo baila más, esa es la que dura. Pero cuando el Señor repartió las semillas, ¿te acordás que habla de la parábola del sembrador? Hay una semilla que cayó entre pedregales y dice que es la persona que oyó la palabra, la recibió con gozo, pero es de corta duración. Y ahí tenés la pila, ¿no? La Everready, la trucha, la que no dura. Y a veces nosotros somos en el gozo así con las cosas de Dios, pero no hacemos raíces, no hacemos profundidad, no tenemos convicciones. No seguimos profundizando nuestra vida espiritual y entonces cuando vienen los problemas, se termina de corta duración. Y el que era en un principio una persona agradecida se transforma en ingrato. Pero el discipulado es siempre. Y yo tengo que seguir a Jesús siempre y seguirlo de cerca, porque si no lo sigo de cerca, se me pierde. La Biblia dice que Pedro siguió a Jesús de lejos cuando iba al patio de Caifás. En un momento lo perdió de vista. No podemos seguir a Jesús de lejos. Tenemos que seguirlo siempre y de cerca. Por último, ser cristiano es ser agradecido porque tiene que mover un corazón. Y eso habla de disposición. Gracias a Dios, termina la frase, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, ¿no? Y eso es lo que va a hacer mover un corazón. Cuando una persona es agradecida, mueve los corazones. Esta es la situación en donde Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿te acordás? Y dice, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después de dicho esto, se acercó a la tumba y dijo, Lázaro,
ven fuera. Y el que estaba muerto salió, ataba manos y pies, dijo, desatadle y dejadle ir. Y dice, y muchos de los judíos que habían acompañado a las mujeres y que estaban ahí con ellas, creyeron en el Señor. Ahora acá parece que el orden está todo mal, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? Jesús va a la tumba y entonces dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale y entonces después tendría que decir, Señor, te doy gracias por haberme oído, yo sé que siempre me oyes. Pero el gracias está mucho antes de la acción, Él está dando gracias de una manera anticipada. Ser agradecido mueve los corazones, Él ya dijo, gracias Dios por haberme oído. Y aquella gratitud anticipada fue lo que motivó los corazones de los que estaban oyendo. Fue lo que los movió a todos los que estaban alrededor. ¿Cómo es que está agradeciendo? Dios, te doy gracias. Pero tu amigo está muerto, estoy dando gracias. Dios me escuchó. Y muchos de los que oyeron aquella gratitud dieron gracias a Dios. Conocí de un misionero que perdió a su hijo en la selva. Y estando en la mayor angustia, se arrodilló y dio gracias a Dios. Lo perdió en el río. Y comenzó a cantar canciones de alabanza. Los indígenas no tenían visto que alguien cante por la muerte de un hijo. Se animaron, se acercaron y preguntaron, ¿por qué? Y él dijo, está con Dios, está con el Rey. El ser agradecido movió los corazones de los que estaban alrededor. Ser agradecido mueve los corazones. Un escritor argentino dice, Sábato escribió, no se puede nada contra un hombre que canta en la miseria. Si un hombre canta desde su miseria, no hay con qué darle. No hay con qué darle. Está agradecido. Spurgeon decía, es mejor ir más lejos, cantemos aleluya con anticipación. Job 38:7 habla de que cuando se hizo la creación, se estaba haciendo la creación, se pusieron los cimientos del mundo, cantaban los ángeles dando gracias a Dios por lo que todavía no se había hecho. Colosenses 4:2 dice que tus peticiones sean conocidas por Dios con acciones de gracia. De gracias, Ante. Agradecerle de una manera anticipada porque esto mueve el corazón. Y cuando sos agradecido de antemano, aún en medio de la crisis, sabiendo lo que vas a recibir, mueve los corazones de los no creyentes y son movidos a la curiosidad de encontrarse con este Dios a que uno le agradece en el medio de la oscuridad más tenebrosa. Hay una canción muy conocida de Violeta Parra que dice gracias a la vida. ¿La escuchaste alguna vez? Cuando termina la canción dice gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Le doy gracias igual. Así yo distingo la dicha del quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ser agradecidos es sinónimo de ser cristiano, porque marca un contraste, pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Ser agradecido es sinónimo de cristiano porque muestra una conducta, debemos, porque manifiesta un carácter, siempre agradecidos, porque mueve un corazón, gracias a Dios, respecto de vosotros. Porque si hay personas más agradecidas, habrá más personas llegando a la cruz. Por eso cuando Pablo quería motivar los corazones hablando de una situación difícil, decía gracias a Dios por su don inefable. Dios nos dio tanto, ¿no podemos dar más nosotros? Si Él dio a su propio Hijo
en la expresión inefable, es decir, que no se puede nombrar, no hay nombre para todo lo que nos dio, nuestra respuesta tiene que ser una vida agradecida. Amén. Amado Dios, te damos gracias por darnos este nuevo día de vida, el respirar, el andar, el trabajar, el disfrutar, el soñar, el gozar. Gracias por el dolor, por las penas, por las angustias, por la confusión, por los interrogantes, por todo lo que haces en esta vida, sabiendo que tienes buenos pensamientos para nosotros y que eres el único que puede decidir qué es bueno y qué es malo. Gracias por tantas bendiciones. Ayúdanos a vivir agradecidos cada día para poder mostrar la luz de Dios a los que todavía están en oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.